Hubo un tiempo en el que Marvel soñó con dominar la televisión, no solo con Netflix o con Agentes of Shield. Marvel estuvo a punto de construir un multiverso de series en canales alternativos como Hulu, Freeform y ABC, y de esos sueños nacieron tres historias que, aunque distintas, compartieron el mismo destino, de indiferencia. Estas son las otras series olvidadas de Marvel. Marvel's Runaways de Hulu fue quizás la mejor de todas estas series. Inspiradas en el cómic de Brian Bow, la serie nos contaba la vida de un grupo de adolescentes que descubrían que sus padres son miembros de una sociedad criminal secreta. En su mejor momento, Runaways fue un grito de rebeldía adolescente lleno de magia, tecnología y dolor genuino. La serie tuvo nombres que después seguirían creciendo en otros proyectos. A Félix lo veríamos en El Pingüino en HBO Max, y a Greg básicamente siempre lo veríamos haciendo el mismo rol una y otra vez, el rol del chico sexy con el corazón de oro. Justamente en Runaways vemos muchos estereotipos clásicos en las series juveniles. Tenías a Alex Wyler, el nerd, cuyo poder parecía hacer referencias que nadie entendía, excepto los verdaderos cinéfilos. Nico Minaru era la gótica depresiva del grupo con un poder que provenía de un báculo mágico. Carolina Dean es la chica ideal y popular. Su poder era generar una especie de energía compuesta por los colores del arco iris, como reflejando su orientación sexual. Gert Jorks era la feminista del grupo, la que odiaba todo, el sistema, el patriarcado, pero estaba enamorada del chico popular. No tenía ningún poder, pero tenía un vínculo muy adorable con un dinosaurio. Y luego estaba Chase Stein, el chico popular con un corazón de oro. La misma serie utiliza estos prototipos como punto de críticas entre los mismos personajes, y eso está bien, porque se estaba retratando de manera realista el comportamiento de jóvenes que se molestan entre sí, que se dicen sus verdades, que se pelean, o mejor dicho, estábamos viendo adolescentes siendo adolescentes, aunque tengan poderes. Y allí es donde radicaba el enganche de esta serie y la razón por la que funciona a pesar de sus falencias. Otro punto a favor de la serie fue su elenco adulto. Desde entonces era obvio que Marvel sabía jugar con la nostalgia. El elenco no fue elegido al azar, era un guiño para quienes habíamos crecido viendo televisión en los 90 y al principio de la década. James Master, más reconocido por ser Spike en Buffy, aportaba su intensidad única en el papel de Victor Stein. Julian McMahon, quien había sido el Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos y el protagonista de Nick Top, traía consigo ese aire seductor y peligroso como Jonah, el gran antagonista de la serie. Annie Wersching, conocida por 24 y luego por The Last of Us, interpretaba a Leslie Dean con una ambigüedad que pocas podían lograr. La estrategia del casting era una jugada maestra porque estaban apelando a la memoria del público adulto mientras construían una nueva generación de héroes. La batalla del bien y el mal aquí está representada por los chicos versus los padres que hicieron un trato con Jonah para obtener todo tipo de beneficios. El grupo entonces se rebela contra sus propios padres porque saben que lo que han hecho no es correcto. La primera temporada de Runaways dejó varias historias al aire y no resolvió todos los conflictos que presentaron. Es más, crearon mini arcos que podrían profundizarse en la segunda temporada. Mientras tanto, terminamos en un cliffhanger clásico, donde los héroes se convierten en villanos ante la opinión pública, y a los chicos no les queda otra opción que huir, convirtiéndose en fugitivos, cuya traducción en inglés es el título de la serie. El mejor capítulo de la primera temporada es Metamorfosis. Resulta que también es el mismo capítulo donde Stan Lee hace su famoso cameo, con lo que la serie es parte del multiverso de los cameos de Stan Lee. En la segunda temporada se le agregó un elemento extra: extraterrestres. Y en los últimos episodios de la tercera temporada hay viajes en el tiempo. Creo que los guionistas se intuían que no iban a ser renovados. Entonces decidieron que la serie haya de todo: traición, extraterrestres, viajes en el tiempo, tragedias, etcétera, etcétera y etcétera. Como broche de oro, Elizabeth Hurley, un ícono británico de los 90s gracias a Austin Powers, llegó en la última temporada para interpretar a la villana Morgan. Pero, sin un villano que represente un peligro real para nuestros héroes, para bien o para mal, la serie escogió enfocarse en las relaciones personales y en la compleja dinámica de padres e hijos enfrentados. La pareja más popular de la serie es Carolina Dean y Nico Minoru, y no es para menos. Se trata de una de las pocas parejas LGTBQ con una relativa buena historia y una estabilidad envidiable. De hecho, parecía que los guionistas no querían hacer enfadar a su fandom y evitó separarlas, aunque debió hacerlo, al menos por el drama. Pero si se peleaban, casi de inmediato se reconciliaban, y juntas parecían superar todos los obstáculos fácilmente. Al contrario de Carolina y Nico, a la serie le encantaba complicar las cosas entre Chase y York, la pareja más dispareja de The Runaways. Y bueno, fuera que esto implicaría alguna evolución de ambos personajes, pero no era así. Como dato curioso, en esta serie apareció por primera vez el Darkhold, el libro místico que luego veríamos en WandaVision y en Doctor Strange, el multiverso de la locura. La segunda aparición de este libro fue en la cuarta temporada de Agentes de Shield.
La serie terminó con un cliffhanger, pero después Marvel decidió cancelarla, porque Disney ya venía planeando el lanzamiento de su propia plataforma streaming. Cloak y Dagger fue una serie que quiso ser más grande de lo que Freedom podía soportar. Para comenzar, Freedom era algo así como la hijita menor de ABC. Era un canal joven cuya producción estaba enfocada en un público joven y adolescente, pero tenía un alcance limitado. No tenía la proyección ni el respaldo masivo que podía tenerlo ABC, ni el músculo digital de las plataformas emergentes como Hulu. Freedom vivía en una especie de tierra de nadie, demasiado juvenil para los adultos y demasiado serio para los adolescentes más chicos. Y aunque apostaba por historias diversas y atrevidas, su falta de presupuesto y su limitada visibilidad fueron barreras que muchas de sus series no pudieron superar. Freedom fue el canal que emitió Cloak and Dagger, una historia de dos jóvenes rotos por el dolor, conectados por un accidente y un destino trágico. Ella, la luz; él, la oscuridad. Lo que hizo especial a Cloak y Dagger no fueron sus escenas de acción, sino su carga emocional, el tratamiento del duelo, el racismo estructural, el abuso de poder y el dolor de crecer sin confiar ni siquiera en los adultos que debían protegerte. Aunque su segunda temporada trató de expandir su mundo, el rating nunca estuvo a su favor. Pero antes de despedirse, nos regalaron uno de los momentos más lindos de Marvel Televisión, su crossover con Runaways en la tercera temporada. ¿Por qué este crossover era tan significativo? Porque ambas series iban dirigidas a un público más joven y al cruzarlas se buscaba no solo generar más interés, sino que también marcaba un hito, ya que unía a dos plataformas diferentes y todo bajo el paraguas de Marvel. Este tipo de eventos especiales abría la puerta para ver otras series y a otros personajes conectados, aunque el universo cinematográfico y televisivo de Marvel estuviera fragmentado. Como dato curioso, Cloak and Dagger originalmente iban a aparecer en la serie New Warriors, otra serie cancelada antes de nacer, y se planeaba incluirlos en el MCU de una manera más formal. Ahora hablemos de ese desastre llamado Inhumans. Originalmente, Inhumans estaba programada como parte de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, pero a pesar de que Marvel planea con anticipación todas sus fases, sucedió algo increíble. Llegaron a un acuerdo con Sony que les permitía utilizar a Spider-Man. Por eso lo incluyeron en Capitán América Civil War. Mientras esto sucedía, el propio Marvel sufría una suerte de Civil War interno, pues en esa época Kevin Feige se paraba peleando con Ike Perlmutter, el CEO de Marvel. Si quieres saber quién es Ike Perlmutter y cómo más o menos es el villano interno de Marvel, puedes ver mi video de Agentes de Shield. La solución salomónica para el conflicto fue la creación de un puesto especial para Feige, mientras que a Perlmutter se le dejó en su puesto de CEO encargado de los proyectos de televisión. Entonces, películas como Spider-Man y Ant-Man adquirieron más relevancia en la fase 3, e Inhumans fue relegado al limbo, hasta que alguien tuvo la brillante idea de convertirlo en una serie o algo así. Antes del anuncio de Inhumans como película, Agentes de Shield tuvo una historia donde abordó parte de su mitología en la segunda temporada. Con ese preámbulo, se desarrolló la serie Inhumans, que fue producida por ABC Studio y Marvel Television, cuya cabeza es Ike Perlmutter. Todo este proyecto se hizo en asociación con IMAX Entertainment. Este acuerdo permitió que los dos primeros episodios de la serie tuvieran un estreno limitado en cines IMAX antes de su presentación regular en ABC. Obviamente, con este trato se buscaba generar interés y, sobre todo, dinero, que es una de las cosas que más le interesa a Ike Perlmutter. Porque no ve series en el cine, pero la promesa de que se trataba de un proyecto Marvel generaba curiosidad. Lamentablemente, los que lo vieron en IMAX sufrieron la misma experiencia de quienes lo vieron en su televisor. Inhumans fue una producción vacía, sin ritmo y sin nada espectacular. El diseño de la producción era pobre, los efectos especiales parecían de bajo presupuesto y las decisiones absurdas, como cortarle el cabello a Medusa en el primer episodio, demostraban que había más resignación que ambición. Y lo más triste es que Inhumans no tenía un mal elenco. Anson Mount, recordado por Hells in Wheels, interpretaba a Black Bolt con una contención admirable, capaz de transmitir dolor y liderazgo sin decir una sola palabra. A su lado, Serinda Swan hacía lo que podía con Medusa, aunque el presupuesto no le permitiera lucir su verdadero poder. También estaban Yuan y Wong, el inolvidable Ramsay Bolton de Juego de Tronos. Él hacía de Maximus, un villano que en teoría debería ser trágico y complejo, pero que terminó desdibujado por guiones mediocres. También contaron con dos exalumnos de Lost,
Ken Leung y Henry Ian Cusick. Es decir, contaron con 2 estrellas de Lost y una de Juegos de Tronos y aún así las desperdiciaron. Pero ¿por qué Inhumans no funcionó? ¿Por qué hizo todo tan mal? Para comenzar, no parecían tener una dirección clara. Se notaba que querían subirse a la ola de Juego de Tronos con luchas internas, traiciones y reyes caídos en desgracia, pero sin el talento narrativo ni la paciencia para construir un mundo creíble. Contratar al propio Ramsay era una movida de marketing obvia. Querían que Maximum fuera su Ramsay Bolton, pero se olvidaron que lo mejor de la crueldad de Bolton fue el guión y un contexto apropiado. Además, si lo pensamos bien, Maximus tenía razón. Incluso con un guión malo, Maximus, en el primer episodio, se presenta como un revolucionario, torpe y violento sí, pero impulsado por una verdad incómoda. La sociedad de Attilan era profundamente injusta. La estructura social de los inhumanos se basaba en un sistema de castas definidos por el proceso de tergénesis. Si ganabas poderes, eras privilegiado, si no, eras relegado a trabajos forzados y a vivir como un ciudadano de segunda clase. Una meritocracia falsa, basada no en un esfuerzo o virtud, sino en genética y suerte. Maximus, que originalmente sí era inhumano, pero cuya transformación no le otorgó poderes visibles, fue tratado como un inferior, pese a que era hijo del rey. Él, al principio, no tenía una vendetta personal con Black Bolt. Pedía reformar un sistema roto, pero con cada episodio se hizo Maximus más violento, más ambicioso y con un odio irracional hacia su hermano. Cuando al principio pedía que todos los Inhumans fueran tratados con dignidad, con o sin poderes. En cambio, Black Bolt, aunque justo en su interior, optó por el status quo. Gobernaba desde el miedo, desde el silencio literal y simbólico, manteniendo una jerarquía que beneficiaba a unos pocos, mientras olvidaba a la gran mayoría. No era un tirano, pero sí un cómplice pasivo del sistema injusto que juró proteger. La tragedia de Inhumans no era la rebelión de Maximus, era que tenía razón, pero como muchos revolucionarios sin dirección, terminó traicionado por sus propios ideales, por sus métodos violentos y egoístas. Como dije, el guión fue uno de los problemas más profundos de Inhumans, que además, como en muchas series fallidas, cayó en la tentación de copiar fórmulas exitosas. Introdujeron a su propio Felicity, un personaje femenino, sarcástico y simpático al estilo de Arrow, pero jamás supieron qué hacer con ella. Todos los Inhumans la trataban terriblemente y se supone que deberíamos de creer que todos ellos eran amigos, o que por lo menos los respetaban. Y lo más grave, nunca supieron desarrollar una conexión emocional entre el público y sus personajes. Eran figuras en un tablero, no personas vivas. El único punto a favor de la serie es el enorme perro Lockjaw, adorable, imponente, capaz de teletransportarse, pero que parecía a cuentagotas, seguramente porque cada escena con él costaba demasiado. En medio del naufragio, quedó la sensación de que Inhumans no fracasó por falta de potencial, sino por el miedo, por la indecisión y por la falta de verdadero amor hacia el material original. Lo más extraño de todo es que Anson Mount volvería a ser Black Bolt, esta vez en Doctor Strange y la locura del multiverso. Pero no fue una reivindicación, fue un guiño para quienes nos comimos esta serie y aún nos queda el mal sabor. Y para quienes odiaron a Mount, pues en esta película muere dolorosamente. Es muy improbable, por no decir imposible, que estas series revivan de alguna u otra forma, sobre todo en el caso de Runaways y Cloak and Dagger, donde la mayoría de sus actores ya son adultos. Lamentablemente, estas series terminaron en silencio y ni siquiera son reconocidos oficialmente por Marvel. Eso es todo. Gracias por ver el video.